Y sentir tu amor, porque es reconfortante sentir tu amor, Señor, y sentir tu presencia abrazándonos, Señor, porque muchas veces no comprendemos que estamos pasando situaciones duras y no comprendemos el propósito, pero tú tienes un gran propósito y sabemos que tenemos que sostenernos de ti, porque cuando nos sostenemos de ti no va a haber derrota, Señor. Gracias porque hemos podido restaurar nuestras vidas, porque tú nos has restaurado, has configurado por completo nuestras vidas desde cero. Hemos vuelto a nacer, Señor, y te pedimos que por favor seas tú siempre renovándonos, porque muchas veces volvemos a caer en ciertas actitudes, Señor, que no son lo que tú nos dices. Y por eso te pedimos que seas tú ayudándonos y guiándonos siempre, Señor, para que podamos estar bajo tu gracia, porque queremos poder hacerte feliz, Señor, porque tú nos haces muy feliz a nosotros. Gracias porque nos permitiste tocar fondo para que nosotros aprendamos a sostenernos de ti y a confiar en ti, Señor, porque nosotros solos no podemos, Padre. Y hemos comprendido eso, porque nosotros tuvimos que pasar esos mares, Señor, pero no lo hicimos solos, lo hicimos contigo. Y muchas veces sentíamos que estábamos solos, pero no era así. Tú estabas ahí con nosotros, por eso nosotros queremos seguir conociéndote, queremos seguir alabándote, porque tú te mereces toda la alabanza, toda la adoración. La gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos recibir tu mensaje, Señor, y todo esto se lo hacemos llegar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición es estar en la casa del Señor, amén. Y decía, hermana Vanessa, gracias porque a pesar de todo, el Señor no nos ha abandonado, ¿verdad? Él sigue ahí, viéndonos con ojos de amor, con ojos de misericordia, y está atento a nuestras necesidades. Aunque quizás nosotros muchas veces no lo vemos así, pero si somos hijos de Dios, si somos hijos del Rey, vamos a pasar ciertas cosas en las que Dios nos quiere enseñar algo. Amén.
Y, y bueno, el tema de esta mañana es viviendo como hijos del Rey precisamente. Nosotros debemos entender, ¿verdad? Que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Algunos, ¿verdad? Quizás no conocieron a sus padres. ¿Por qué? Porque los regalaron, porque los abandonaron, porque quizás no quisieron ese, esa oportunidad, ¿verdad? De ser padres. Ese es un privilegio que Dios nos da, el ser padres. Y algunos, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada con las madres, ¿verdad? A veces criticamos a nuestras madres, cómo actúan, lo que hacen, aquellas cosas que según nosotras o nosotros como hijos no están bien. Y algunos podríamos decir, es que mi papá no fue de tal forma, mi papá no fue cariñoso, mi papá no estuvo siempre que yo lo necesitaba, o mi mamá, ¿verdad? Mi papá o mi mamá eran duros, nunca hubo una muestra de cariño hacia sus hijos. Quizás, y eso lastimó la vida de aquellos hijos, ¿verdad? Que decían, quizás papá no me quiere, quizás papá o mamá no me ama, porque siempre va con el cincho, porque no hay castigo, ¿verdad? Si no va el golpe, si no va quizás una palabra áspera. Y entonces muchos hijos dejaron de confiar en sus padres, dejaron de creer en ellos. Los decepcionaron por diferentes situaciones, ¿verdad? De abandono, de inseguridad, padres que no cuidaron a sus hijos como debían haberlos cuidado, a las niñas, al niño, ¿verdad? Y se dieron situaciones quizás en la vida de muchos que decimos, no, mi mamá, mi papá no me cuidó. Mamá y papá no me quisieron porque permitieron que yo viviera esta situación. Y me echaban la culpa a mí. Me culpaban a mí de todo. Entonces, a veces la relación padre-hijo no es muy buena. Y así creemos o pensamos que Dios es con nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, Dios es mi padre, pero la figura paterna o materna que yo tengo terrenalmente no es la mejor. No es como yo hubiera querido. ¿Verdad? A veces uno como hijo de repente ve los padres de otro joven, de otro amigo, y uno dice, qué chévere es tu papá. No es un hombre que se enoja, está ahí siempre, te apoya, te aconseja, te da, pero también te corrige, ¿verdad? Pero lo hace con amor, lo hace con delicadeza. Y quizás otros pudieran decir, mi papá nunca me corrigió con delicadeza. Lastimaba a mi mamá, lastimaba a mis hermanos. Entonces, esa figura, esa relación de padre e hijo, para él no puede concebir que Dios puede ser un buen padre.
Y muchas veces, por situaciones que vivimos, ¿verdad? Entonces decimos, Dios no me escucha. Yo lo he aceptado como padre, pero Dios no me escucha. Dios no me habla. Dios no me da. Dios no me contesta. Solo me corrige y me corrige y paso en esa situación, ¿verdad? Día a día. Y entonces, la falta muchas veces de conocer una verdadera paternidad se vuelve un obstáculo para que podamos conocer a Dios como nuestro Padre. Dios es amor y muchas veces nosotros no lo vemos como un Padre amoroso, porque no tenemos esa figura. Porque decimos, si mamá o papá que me tuvieron, que me tienen día a día, pero no me aman, entonces ¿cómo va a ser eso de Dios para conmigo? Y vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículos del 12 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cuántos hemos oído, verdad? ¿O cuántos hemos escuchado o cuántos hemos dicho que a los padres no los elegimos? Usted y yo nacimos porque a Dios le plació ponernos en un vientre de una madre y nos puso en esa familia. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Empezamos a comparar, empezamos a decir, tu papá es así, tu papá te da, tu papá trabaja, tu papá es una persona callada, pero cuando tiene que hablar, habla. Y así empezamos a comparar con otros nuestra vida. Comenzamos a comparar a nuestros padres y los juzgamos muchas veces por sus errores. Hace un tiempo vi un video y decía este joven, mi papá era un hombre duro, era un hombre muy fuerte y como familia, decía él, pues no tuvimos la familia que hubiésemos querido, esta unidad, porque era un hombre, así como diríamos, ¿verdad? Que es bien machista, que la mujer tiene que estar en casa trabajando, cuidar a los hijos, él trabaja y corregir a los hijos siempre iba con el golpe, siempre iba con el maltrato, incluso muchas veces hacia su mamá, decía él.
Entonces llegó un momento en que sus papás se separaron. Cada quien agarró por su lado. Y mamá, como siempre, se quedó con sus hijos. Y decía este joven, yo perdí comunicación con mi papá. Nos dejamos de hablar. Y yo no podía perdonar sus acciones. Pero cuando él fue padre, su padre lo visitó porque estaba enfermo. Entonces le dijo, mira esto y esto pasa. Y entonces él le dijo, no entiendo por qué eras así con nosotros. Y el papá le empezó a contar su historia. Entonces él, como hijo y como padre, ya una edad adulta, entendió que su papá había vivido situaciones duras, pero que dentro de lo que él había podido, había tratado de ser mejor padre. Y entendió y se pidieron perdón entre los dos. A veces nosotros solo conocemos la historia hasta el abuelo. No conocemos más allá. Y por eso criticamos a nuestros padres. Les decimos, es que usted no estuvo ahí. Es que usted me abandonó. Es que usted me regaló. Y por eso yo sufrí. Y por eso las personas hicieron conmigo lo que quisieron. Quizás si nuestros padres hubieran sanado su corazón y conocido al Señor, quizás las situaciones de nuestras vidas no fueran las mismas. Pero Dios tiene un propósito. Y en esa cruz, aunque usted diga, hermana Brenda, sí, Jesús murió hace tiempo. Pero Él nos conocía de antemano. Él sabía que nos iba a poner en un vientre y que íbamos a estar aquí en la tierra. Y que gracias a los hombres que obedecieron, entonces nosotros le hemos podido conocer como Padre. Un Padre diferente, un Padre que no nos abandona. Pero para ser hijos de Dios, aquí dice, no somos engendrados en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hay que romper con esta barrera del conocimiento de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Amén. ¿Y cómo se convirtió usted en un hijo de Dios? Porque llegó a alguna iglesia, porque alguien le compartió el evangelio, porque alguien llegó en un momento de su vida a decirle, mira, esta situación no se va a arreglar de la noche a la mañana. No se va a arreglar porque sí. Pero hay alguien que te puede dar la solución. Hay alguien que te puede ayudar, que va a estar contigo siempre. Y el ser hijos de Dios, que no somos engendrados por sangre, ¿verdad? Ni por voluntad humana,
Es por la misericordia de Dios, hermanos. Por su misericordia, porque Él tocó nuestro corazón. Y ese corazón endurecido, entenebrecido, entendió que hay alguien que va a estar ahí siempre. Que hay alguien que a pesar de nuestros errores no nos abandona. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. Somos nosotros los desobedientes, los que dejamos de buscarle. Ay, Señor, es que estoy cansado. El domingo es el único día que me levanto tarde. Ay, Señor, es que ¿para qué voy a servir si yo no puedo hacer nada? Ay, Señor, es que ¿para qué voy a la iglesia si mejor me voy a dar una vuelta a algún lugar, ¿verdad? A conocer. La vida es corta. Y por el mismo hecho de que la vida es corta, hermanos, con quien debemos de estar más en comunión y en cercanía es con nuestro Padre. Él no nos abandona. ¿Por qué come usted? Ah, por mi trabajo, me van a decir. Algunos quizás. No, comemos por la misericordia de Dios. ¿Por qué tiene casa, un techo? Por la misericordia de Dios. Porque Dios le ha proveído. Porque Dios le ha dado. Le ha abierto puertas. Dios ha puesto sueños en sus hijos. Miren, debemos entender, ¿verdad? Que en el mundo espiritual solo hay dos padres. No hay más. Está Satanás y está Dios, Padre. Si usted y yo nos apartamos o no somos hijos de Dios, somos hijos del otro, ¿verdad? Dice 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros Padre, dice el Señor Todopoderoso. Juan 8:44, si gusta, búsquelo. ¿Qué dice el 8:44? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos mentimos? Solo yo miento. Todos mentimos, ¿verdad? Todos mentimos. El decir yo no miento, ya estamos mintiendo. Mentimos por una nadita. Llegamos tarde al trabajo. Ay, es que había una gran trabazón en la carretera. No, usted se durmió. Y si se durmió, salió tarde. Le agarró la tarde. Ay, es que vieras.
¿verdad? Cuando de repente llaman algunos del banco, bueno, se encuentra tal persona. ¿De dónde le llama? Disculpe. Del banco para recordarle que está. Fíjese que no está, pero yo le doy su recado cuando venga. Y somos nosotros, ¿verdad? Y a nosotros nos están hablando. Recuerdo que una vez alguien me decía, cuando hablen del banco, vos, aló, 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 y colgás, como que no se oye la llamada, ¿verdad? Y dan risa esas cosas, pero las hacemos. Como hijos de Dios, las hacemos. Para vergüenza nuestra. Lucas 11:23. ¿Qué dice Lucas 11:23? ¿Lo tiene? Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire, el que conmigo no recoge, desparrama. Muchas veces como hijos, Dios nos ha dado algo, nos ha dotado de algo, nos ha dotado de gracia, nos ha dotado para que podamos tocar un instrumento, nos ha dotado con una buena voz. Otros somos destemplados, ¿verdad? No somos muy afinados. Nos ha dotado, quizás algunos, de tener, yo no sé si usted conoce esas personas que tienen bastantes amigos, que atraen a las personas. El Señor nos ha dotado de eso. Entonces, muchas veces el recoger con el Señor es hacer aquello que Él nos está llamando. Compartir su palabra, ser buen ejemplo, amar a nuestro prójimo, amar a aquel que nos ha hecho daño, orar por los enfermos, orar por las dificultades de los demás. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué pasa con eso si usted no lo hace? Se pierde. Se pierde. Recordemos la parábola de los dones, ¿verdad? El Señor les dio dones. Les dio monedas. Y 2 fueron diligentes. El otro no. Ahora, ¿usted y yo somos diligentes? Es que le dejé de servir al Señor porque muy poquitos en la iglesia. Es que le dejé de servir al Señor porque, ¿para qué si solo 2 niños tengo? Y más lo que me voy a estar matando, arreglando material. Es que les dejé de servir al Señor porque el pastor me corrigió y no me gustó. Esa es soberbia. Y al igual que la mentira, es un pecado. No es algo que Dios nos dé. Es lo que el enemigo está tratando de hacer en nuestras vidas. Entonces, si usted y yo somos hijos, ¿por qué muchas veces no hacemos las cosas de Él? Y nos estamos creyendo o nos estamos haciendo más hijos de Satanás.
mintiendo, renegando, criticando. Peleando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si somos hijos? ¿Está siendo usted realmente un verdadero hijo de Dios? ¿O está siendo un verdadero hijo de Satanás? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Miren, los que creen en Jesús de todo corazón, con toda su mente y con todo su ser, y con una fe que no se confunde por las mentiras del diablo, no se aparta de Dios en los tiempos difíciles. No se aparta de Dios o no deja de ir a la iglesia porque recibió una corrección. El que realmente le ha dicho, Señor, yo abro mi corazón a ti. Yo te pido que tú seas mi padre y que yo sea tu hijo. Venga lo que venga, si usted realmente ama al Señor en mente y corazón, pueden venir muchas dificultades, pueden venir enfermedades, pueden venir escasez, pueden venir problemas en la familia. Pero usted no va a decir, es que tanto problema en mi matrimonio y por gusto, y yo estoy en la iglesia. Si somos hijos de Dios, usted a su hijo que ama le da todo. No, ¿verdad? Hay momentos en los que no se puede. Humanamente. Pero hay padres que les dan todo a sus hijos. Y hay padres que dicen, yo tengo que darle a mi hijo lo material, todo lo que yo no tuve. Y se matan trabajando y les dan carro, les dan viajes, les dan aquí, les dan allá y los malcrían. Y muchas veces esos hijos, los que necesitan esa atención de papá. El día de ayer estábamos viendo una película en familia. Y precisamente estaba este joven. Eran 3 hijos. Pero papá pasaba muy ocupado. En su trabajo, en reuniones. Y sus hijos lo único que le demandaban era atención. Que nos veas, que nos ames. Uno de ellos había tomado la decisión de suicidarse. El otro le reprochaba a su papá, ¿por qué nunca estás para nosotros? Y había una niña pequeña. Dotada de dibujar, de crear. Y el único sueño de ella era que papá estuviera ahí. Y este hombre no estaba ahí. Y su hermano mayor va y le dice, es que no nos has dado nada. ¿Cómo no les he dado nada? Les he dado todo lo material, todo lo que puedan tener, buena vida. ¿Cómo no me voy a preocupar por ustedes? Pero no estás ahí cuando te necesitamos, le dice él. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos se sigan suicidando?
Y luego pasa otra situación y el papá, que nunca había estado, reconoce que debe de estar ahí con sus hijos. A veces nosotros nos comportamos de esa manera con Dios. Queremos las riquezas de este mundo y empezamos, si yo no trabajo, yo no tengo, si yo no hago esto, yo no. Y hago esta comparación. Tal vez en ese caso era el padre el que no estaba para sus hijos. Muchas veces somos los hijos, nosotros, los que le decimos a Dios, estoy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para buscarte. ¿Cómo hemos sido como hijos con el Señor? Y le hemos dicho, Señor, pero aquí estoy haciendo cosas buenas, no estoy haciendo cosas malas, ¿verdad? Estoy trabajando, estoy dando una buena vida a mis seres queridos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted esté con Él como hijo. Entonces, ¿cómo podemos creer que Él es nuestro Padre? A través de la fe, ¿verdad? A través del don de la fe que Dios nos da. Y eso lo podemos ver en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando usted aceptó al Señor, no fue porque usted o yo lo pensáramos, fue porque Dios puso en nosotros don de fe. Ese don que solo Él da. Porque Dios ve los corazones de las personas. Y hay muchos que vemos que por más que alguien le hable, le comparta la palabra de Dios, no recibe ese don. ¿Por qué? Porque tiene un corazón endurecido. Porque no quiere entender que Dios es un Dios bueno. Contrario a nuestros padres naturales, ¿verdad? A que nosotros no los elegimos, a Dios lo podemos elegir. Podemos elegir ser hijos de Dios o no serlos. Amén. Si acepta y cree que Dios es su Padre, debe de aprender a vivir como hijo de Dios. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos sustenta. Pero también dice la palabra de Dios que el Padre al Hijo que ama lo corrige. Y si usted y yo fallamos en mentirle, en ser orgullosos, en ser soberbios, en dejar
de congregarnos, en dejar de orar, en hacer oídos sordos a su palabra, a lo que Él nos está diciendo. Entonces, Dios, como nos ama y con mucho amor, va a venir y va a decir, ay, Brendita, vení para acá. Mira qué hiciste. Mira qué dijiste. Mira cómo actuaste. Con soberbia, con altivez. Mira que no perdonaste. Y yo te perdono. Entonces, ¿por qué no perdonas? Mira que no hiciste lo que yo te estaba diciendo. Te mandé 1, te mandé 2, te mandé 3. ¿Y vos qué decías? Amén, amén, pero no hacías. Pero no actuabas. Entonces, el Señor también corrige. Ay, Señor, ¿y por qué algunos que se van, verdad, o que dejan de congregarse? Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Si yo aquí, si yo allá, si yo servía, si yo iba, si yo... Pero lo estás haciendo. No, ya no. Entonces, hasta que entendas o que entendamos que Él quiere hacer algo en nuestra vida y que nosotros debemos de obedecerle y hacer lo que nos está mandando. Entonces, el Señor va a decir, ya entendiste, ¿verdad? Vaya, vamos bien aquí entonces, vamos caminando bien. Mateo 7:11. ¿Qué dice Mateo 7:11? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan o que le pidan. Muchas veces el Señor contesta nuestras peticiones no porque seamos tan obedientes, no porque seamos tan buenos, sino por misericordia. Y es la misma misericordia que aún no nos ha consumido, que aún lo tiene a usted y a mí con vida. Hay muchos que mueren a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50, a los 10. Y usted y yo estamos aquí aún. Porque Dios tiene un plan. Y hasta que su plan no esté completo, no nos va a llevar el Señor, ¿verdad? Acá nos va a tener renovándonos, cambiándonos, haciéndonos diferente para su obra. Miren, no sé qué haya vivido usted en su niñez. No sé qué situaciones difíciles pasó. No sé si faltó mamá, si faltó papá. No sé si fue regalado o regalada. No sé si nunca tuvo el apoyo que usted hubiera querido y se sintió sola, solo. Se sintió desprotegido.
no tuvo quizás para vestirse. Quizás solo tenía 2 cambios de ropa. No tuvo quizás en muchas ocasiones le faltó el alimento. No sé qué situación haya vivido. Quizás solo hubieron golpes en su vida, solo hubieron regaños. Quizás solo hubo, es que preferían a mi hermano y a mí no. ¿Qué hubo en su vida? Usted sabrá. Pero ahora estamos aquí como hijos de Dios y Jesús pagó un alto precio para que llegáramos a ser sus hijos. Sufrió muerte de sangre, ¿verdad? Para que llegáramos a ser hijos. Dios sufrió. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y si como hijo terrenal usted ha tenido alguna pérdida, ha sufrido algo, le pida al Señor que sane su corazón, que restaure esta relación con sus padres, con papá, con mamá, que el Señor le ayude, dirija su mente y le diga, tenés que perdonar esto, tenés que sanar esto en tu corazón. Porque yo soy tu padre y yo no te abandono. Abrime tu corazón. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, aquí estamos delante de ti. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, las situaciones